canción. Empacó un par de camisas, un sombrero. Buenas tardes, estamos en el Alcéizar como todos los martes a las 19 horas. Hoy estamos con Rufino, acá sentado. Hola amigos. Empezó a merendar, así que bueno, vamos. Era hora que tienda. Vamos a estar. Primero yo quiero hacer un comentario que de un tema que es candente, o por lo menos fue candente este fin de semana, y es el hecho de que se levantó la guerra en Israel. Hoy estuve hablando con una persona, una mujer grande, que no es analfabeta, entiende bien las cosas, creo yo por lo menos. Estábamos conversando en un grupo que está en la biblioteca de la lectura, la que está en la calle La Ballesta al 900, y me esperaron para saludarme por un mensaje que yo había mandado de que se levantó justamente la guerra. Unas cosas que me fueron mandando y que están buenas para que todos lo sepamos, como por ejemplo el hecho de, a ver, esperen un poquito, mientras esperamos el regreso de todos los secuestrados, hay un artículo que se llama La victoria total en Gaza es una ilusión, escrito por Shlomo Ben Ami, ex ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Este artículo fue publicado el 10 de octubre. En el diario español El País dice: mientras todos contenemos la respiración, esperando el regreso de los rehenes que aún permanecen en cautiverio y el final oficial de la guerra en Gaza, es difícil no tener esperanza y al mismo tiempo no sentir luz. Queremos celebrar que algo dentro nuestro sabe. Sea lo que haya sido, la normalidad ya no existe. Estos 2 últimos años cambiaron todo. Nos despojaron de ilusiones que no sabíamos que teníamos. Aprendimos que el antisemitismo nunca desapareció, solamente estaba dormido, es como un virus. Cuando lo despertaron, lo hizo con furia. Los ataques del 7 de octubre no solamente fueron contra Israel, rompieron la sensación de seguridad de los judíos de todo el mundo. Esa seguridad que todos creíamos haber alcanzado. Vimos quién estuvo a nuestro lado, quién apartó la mirada. Fue decepcionante en el mejor de los casos, aterrador en el peor. Durante medio siglo nos contaron que la historia judía en la diáspora era una historia de progreso, que finalmente habíamos sido aceptados, integrados, seguros, pero la aceptación no es seguridad. La asimilación no es pertenencia. Creímos haber transmitido la historia, pero la historia solo quedaba recordando quién somos. Mientras los judíos aún eran asesinados en multitudes, llenaban las plazas gritando en apoyo a sus asesinos. Las universidades se convirtieron en campos de batalla ideológicos, donde nuestra existencia misma, de los judíos, se convirtió en tema de debate. Y miles de judíos que pensaban que el antisemitismo era cosa del pasado, se vieron obligados a preguntar: ¿cuán judío puedo parecer sin peligro hoy? La verdad es que la guerra puede estar terminando, pero algo mucho más grande quedó al descubierto. Ahora sabemos dónde estamos y con quién estamos.
Si elegimos permanecer en la diáspora, no podemos ser como citados en la historia de otros. Tenemos que hacerlo como judíos que saben quiénes son. La Torá nos dice, en cada generación se levantarán para destruirnos. Por primera vez en 2000 años no estamos indefensos. El Estado de Israel es la prueba viva de la continuidad, el coraje, el resentimiento del pueblo judío. El exilio está terminando, no solo en la geografía, sino en la mentalidad. Es hora de dejar de disculparnos por nuestra identidad, dejar de suavizarla, de traducirla, de compararla con la cultura de otros para que sea más digerible. No somos blancos, hermanos, no somos colonizadores, somos judíos de Judea, un pueblo indígena con una lengua viva, una tierra ancestral y una historia que nunca. Nuestras festividades no pertenecen al rincón del calendario y nuestra alegría no debe ser silenciosa. Nuestro hebreo no debería sonar así, saliendo de nuestras propias bocas. Nuestro orgullo no debería necesitar un contexto ni un permiso. Lo cierto es que todo eso que les acabo de leer fue idea de Shlomo Konani, el ministro de Relaciones Exteriores israelíes. Pero hay gente que todavía no entiende que los que en realidad iniciaron la guerra contra Israel son los miembros de Hamas, que son guerrilleros que están viviendo en Gaza, también de prestado, que son dictadores en esa tierra, que están acusando a los palestinos que estuvieron del lado de los israelíes y los están matando en este momento a aquellos que se pusieron del lado de Israel. Lean los diarios. En el diario La Nación salió todo un artículo explicando la guerra todavía no fue terminada del todo. Hay mucha gente que no sabe que el que inició esta guerra fue Hamas, que es un grupo guerrillero. No es la gente de Gaza, no son los palestinos, no es un pueblo que está conviviendo con Israel, son la guerrilla que quiere ver desaparecido al pueblo judío, y no solamente al pueblo judío, porque si ustedes se ponen a leer bien las cosas, Hamas lo que quiere es invadir al mundo entero. Lean las noticias que salen en España, escuchen a la gente que habla con la verdad en otro continente, no solamente en la Argentina, porque en la Argentina no sabe muy bien de qué lado está, aparentemente. Se supone que nuestro presidente hizo un pacto con Israel y porque acepta la cultura judía, porque hay muchos judíos en la Argentina, aparte de eso, que son los que bancan de alguna manera muchos de los acontecimientos que existen en la Argentina y que bancan también un montón de escuelas que dan trabajo a un montón de gente, un montón de empresas que dan trabajo a un montón de gente, y todo eso en realidad debería ser atendido. La gente no está entendiendo que Hamas es un grupo guerrillero que quiere matar no solamente a los judíos, quiere matar a todo el mundo, quiere gobernar. Yo no sé bien quién es Hamas, quién es el líder tampoco, pero en realidad la idea de ellos es justamente esa. Habla más fuerte porque no se escucha. Una matanza mirada, que moría mucha gente inocente, muchos niños. De todos lados, de ambos lados. De Israel y de Gaza. No, más que nada, no. ¿Por qué se escucha? De todos lados. Bombardear hospitales. Claro, en Israel no se bombardeó. En Israel no se bombardeó. Grupo de eso, más. Eso fueron en Israel. El grupo Hamas
lo esconde. Muchos de los miembros que están en Gaza, esos están escondidos en hospitales y en escuelas. La gente de Israel, los militares israelíes sabían en dónde tenían armamento y fue en esos lugares donde fueron a tirar las bombas. No, fue en esos lugares. Hubo protesta mundial porque la gente no sabe que en Gaza había cosas escondidas por Hamás que aparte las escondían a propósito en establecimientos que la gente va a decir, mirá dónde bombardear. Claro, porque si bombardean un hospital público, una casa donde se da comida, obviamente el mundo va a protestar. Pero ellos, aquí adentro, tenían armamentos nucleares con los que iban a armar una guerra mundial. Ahora están un poco más desprotegidos, porque hay menos cantidad de armamentos, porque con todas estas bombas escasaron muchos de los armamentos que ellos tenían. Pero lee el diario La Nación de hoy y te vas a dar cuenta de que ellos se están volviendo a formar. Lee La Nación de hoy y te vas a dar cuenta de que están matando gente en la calle porque se enteraron de que esta gente hablaba con el pueblo israelí. Los israelíes tienen trabajando en Israel a gente que vive en Palestina. Hay muchísimas palestinas, hay muchos finlandeses, hay gente de un montón de las ciudades que están trabajando en Israel y conviviendo en Israel. Y ninguno de ellos está enojado, y ninguno de ellos le protesta a los israelíes. O sea, no son ni siquiera como los argentinos que no tienen plata, que son o que se presentan como lotero o cosa por el estilo. No, en Israel no hacen eso. Los que trabajan para el Estado y saben que cobran del Estado y de las empresas particulares también. Hay muchísima gente. Todos los que hablan sobre Israel deberían ir por lo menos un mes y vivir en Israel y ver qué es lo que se está diciendo. Así como vos fuiste a España en su momento y muchos fueron a Francia para ver todos los museos, bueno, vayan y vean qué es lo que está pasando. O sea, me saludaron. Obviamente, mucha gente está contenta con que se termine la guerra, mucho. Lo que se quiso hacer fue eliminar el armamento que jamás tenía. Lástima. Estados Unidos se metió, no se sabe si van a seguir, si los van a ayudar al pueblo palestino, a la gente de Gaza, o no la va a ayudar. En realidad deberían seguir ayudando los estadounidenses a Gaza, porque a partir de que se fue el ejército israelí de ahí, empezaron a matar gente de ahí. Están como secuestrados de Hamás. Vamos a ver. En realidad, el mundo debería ver eso, el mundo debería intentar hacer fuerza para que Hamás se vaya de ahí, para identificar dónde miran están los líderes de Hamás, porque tampoco se sabe. Ellos se refugian en lugares estratégicos y en general están bajo tierra. Bajo tierra tienen arregladas un montón de instalaciones que no se imaginan. Es lo mismo que, bueno, Israel también tiene bajo tierra preparados antiterrorismo para poder vivir ahí por lo menos un tiempo hasta eliminar los problemas de guerra que está recontra concentrada la verdad. Y generalmente la guerra estalla justamente para la fiesta. ¿Por qué? Porque saben que en la fiesta los judíos están preparándose y no están pensando en guerrear, están pensando en dar gracias a Dios por lo que tienen. Obvio. Entonces,
hace prácticamente 2 años. Comenzó el 7 de octubre del 2023, en medio del un día que estaban por celebrar fiestas judías. Entonces, a mí me gustaría que la gente que no entiende qué es lo que está pasando, quiénes son los de Gaza, quiénes son, en realidad no es el pueblo de Gaza y no es Palestina los que están gobernando este país. Que tendría que cuidarlo al pueblo de Palestina y al de Gaza, Israel, puede ser, estamos de acuerdo. No estaban ni siquiera llegar a la comida por todos lados. ¿Sí? ¿A dónde? Al cuerpo. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Quién lo frenaba? ¿Quién frenaba al llegar a la comida? Dicen que la misma tropa judía. Bueno, es claro. Hay muchas que dicen que son ciertas o no. Entonces, profunda. A ver, no podemos. No, claro que no. Acá también decían, cuando fue lo de Bahía Blanca en su momento, ¿te acordás? Hace 2 años atrás, que nunca y la gente de Bahía Blanca nos había dicho, incluso yo hablé con gente acá, que nos dijo que no repartieron las cosas que mandaron de Buenos Aires. Que se la quedaba gente del gobierno que vive en Bahía Blanca, y bueno, clases acomodadas que son las que recibieron todas las donaciones. No como Malvinas, que nos enteramos después. Que... Y bueno, por eso, entonces, ¿cómo vas a saber? Lo que dicen, ¿será cierto o no será cierto? Esto es lo mismo que la canción que tenemos en el rock nacional que teníamos nosotros. Si el que habla es el que ganó, si la historia la ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Es la historia de los que no ganaron, que muchas veces es mucho para decir. Entonces, fijémonos, es lamentable que el pueblo de Gaza esté sufriendo del terrorismo. Es muy lamentable, ¿no? Lo siento muchísimo. Debe ser horrible. De hambre. Debe ser, pero esa misma es la misma gente. Es la misma gente. Yo lo estoy diciendo acá porque el programa, espero que lo esté escuchando gente que va conmigo en este grupo de la Casa de la Lectura, y si no lo están escuchando, se los enviaré, porque hoy iba a quedarme conversando y después, bueno, llegaba tarde a la radio, no se iban a dar las cosas, entonces dije, no, ellos se fueron para un lado y yo fui para otro. Pero en realidad la explicación la quise dar para que se enteren y para que todos se enteren, porque acá, yo estoy mucho con la gente del Centro de la Cooperación, yo trabajo muchísimo con el Centro Cultural de la Cooperación, muchas cosas que ven con la cultura de Buenos Aires, en teatro, en poesías, en las ediciones que hacen, en las presentaciones de libros. Yo lo entiendo por todos lados, pero también sé que cuando estalló la guerra, hicieron, y acá teníamos el 2023, hicieron una reunión dentro de la cooperación, y entre los temas que trataron, que no solamente tenían que ver con la Argentina, los temas que trataban algunas personas del Centro de la Cooperación, justamente tenían que ver con este problema de Gaza y Israel. Y todos defendían a Gaza. Yo me paré, hablé en defensa explicando qué era lo que pasaba. Obviamente no sé quiénes me escucharon, si aceptaron o no aceptaron. Me aceptan porque están siempre ahí, eso es cierto, así como aceptan vos, así como yo acepto las ideas de ustedes. Pero la realidad es la verdad, o sea, tenemos que ver una verdad. La verdad es que hoy justamente leí el diario La Nación, y bueno, en la Nación aparece directamente, no se sabe si la guerra está terminada, porque jamás se está matando gente de Gaza con nosotros. Entonces, o sea, esa no es la terminación esa no es la terminación real de uno. Eso es querer sembrar el odio en todo el mundo.
está mal, está pésimamente mal. Vayan a buscar a Hamas, vayan a buscar al líder. Hay una tregua, yo sé que hay una tregua, obviamente, porque si esta gente va a seguir haciendo lo que está haciendo, a Gaza le conviene más que estén los que con sus tropas adentro para defenderlos, antes que los lleven de las narices y los maten en plena casa. Nosotros lo hemos vivido en la época de Rosas mismo se ocupaba de llevar a todos los contrarios de él y lo vendían, lee la historia de Rosas en su momento, los vendían como, o sea, los decapitaban y las cabezas eran los melones de los que los artistas hablaban. En esa época, en Buenos Aires mismo, Rosas y su ejército llevaba a la gente a pleno centro, los decapitaba y ellos les metían melones a las cabezas de la gente que decapitaban. Entonces, viviendo lo vivimos. Sí, en la guerra. Lea Griseta, claro, la historia de Griseta Con los turcos, también pasó. Claro, exactamente. Entonces, bueno, nada, o sea, quise hacer una acotación antes de empezar con el programa. Hay muchas cosas listas, muchas cosas que no son tan lindas, pero bueno, vamos a celebrar los nacimientos, sí, vamos a seguir celebrando nacimientos de gente muy conocida y que se lo merece, pero antes que nada quería dejar esto especificado porque me quedé con ganas de decir y porque estoy recibiendo, por un lado, felicitaciones, obviamente, pero también por el otro lado, a la gente como vos que dice, no, pero mataron un montón. No mataron un montón de gente. Devolvieron. A ver, la ley del talión es ojo por ojo, diente por diente. Y es la ley del talión que está en la Biblia. ¿Es cierto o no es cierto? Yo, años atrás, decía que tenía un cartel en la óptica donde yo trabajaba, en donde había hecho un cartel yo sola, donde decía, ojo por ojo, el mundo quedará ciego. Tienen que tener en cuenta eso. Si vamos a hacer ojo por ojo cada vez que nos peleamos con alguien, bueno, el mundo se va a quedar ciego. Entonces, los ojos están para ver. El mundo no puede estar quieto de las cosas que pasan. Por eso lo quería aclarar. Perdón, a aquellos que no estén de acuerdo conmigo, pueden comunicarse tranquilamente con la radio, pueden tranquilamente comunicarse conmigo. Mi teléfono son el 6-833-2638. Quien quiera va a hacerme una represalia por lo que yo dije, háganla tranquilamente porque yo acepto las represalias. Punto de vista, ¿no? O sea, punto de vista distintos. Claro, a mí tampoco me gusta la guerra. De hecho, una actriz, directora de teatro muy conocida en el 2023, y yo lo dije y lo saqué en el programa, saqué la obra que estaban por estrenar en el 2023, en la semana de octubre, ella estaba en Israel visitando a su nieto, porque había nacido el primer bisnieto, y la agarró justo la nata que tenía que venir para acá, y justo le entraron las tropas de Hamas, lo llevaron a todos al sótano para poder protegerlos. La nieta, según ella, si se fijan en Facebook, nació la primera vez, nació una semana antes de que se separara. La segunda vez, cuando las tropas llevaron a toda la gente al sótano para poder cuidar y salieron adelante, o sea, no les pasó nada, estuvieron en los refugios. Ella después pudo salir del refugio y volver a la Argentina. Más tarde, por supuesto, la obra que ya estaba dándose, porque mandó un mensaje a la Argentina, a Buenos Aires, diciéndole no suspenda acá en homenaje mío, y la hicieron en homenaje de
para que no le pasara nada y para demostrar, era una historia que hablaba sobre la Segunda Guerra Mundial. Ella la había hecho para hacer un homenaje a sus antepasados y sin querer ella estaba viendo lo mismo. Así que, bueno, le mando a Inés Greenwald un saludo desde acá. No sé si se va a escuchar o no me va a escuchar, no tiene importancia que me escuche. Le mando un saludo muy grande por lo que leí de ella en estos últimos días, y muy agradecida por eso, de que haya podido salir y haya podido volver a final. Y hay mucha gente conocida mía acá enfrente de mi casa, en la casa que tenemos justo acá enfrente, también hay una de las hijas de esta familia que está viviendo en Israel. Por suerte pudo venir para las fiestas, vino a festejar con sus padres y con sus hermanos. Están viviendo aquí, gracias a Dios están aquí. Yo tengo una prima que tuvo que ir a un hotel, porque acá suena un poco pedido. ¿En dónde? Ahí. ¿Cómo tuvo que ir a un hotel? Sí, porque voy a ir a la zona corría un poco de peligro. Ah, por eso, lo llevaron a refugios, obvio. Es que eso es lo que hacían, lo llevaban a refugios, que en general son refugios, o sea, son refugios que están construidos para soportar las guerras, o directamente sótanos que están construidos a propósito. Por eso, todo eso se hizo a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Sí, son búnkers. A ver, los búnkers son viejos, son de la época del Padrino, son viejos como el mundo, en donde se refugiaban todos los que, en donde se refugian todos los malvivientes que están haciendo cosas que no quieren que la gente se entere. Ahí están los búnkers. De hecho, estando por terminar la Segunda Guerra Mundial, Hitler tenía su búnker, que fue donde él mismo se suicidó, por lo menos dicen, que él mató a su esposa y se mató a él mismo, y otros miembros de nazis hicieron lo mismo antes de que los juzgaran. Era también un búnker, tal cual, así se llamaban, y así deben seguir llamándose. Para nosotros no son búnkers, son refugios en general, pero bueno, si la palabra más conocida es esa, adelante con esa palabra. Bueno, vamos a hablar de cosas más lindas. Vamos a decir que, y esto creo que no lo dijimos, un 8 de octubre en el año 2006, un grupo de estudiantes de la ciudad de Buenos Aires llegó al Chaco por una acción solidaria. Tampoco es muy lindo esto, pero bueno, tenemos que contarlo para que lo sepan. Por una acción solidaria. En realidad eran estudiantes secundarios, que llevaban, hay muchas escuelas de la ciudad de Buenos Aires que recogen o piden de sus estudiantes, de sus familias, que les donen tanto cuadernos, libros que ya no están usando, cosas, lápices, lapiceras, ropa, bueno, o sea, tanto cosas de estudio como para poder vestirse, alimentos no perecederos, pero de eso se ocupa más que nada el gobierno, o por lo menos las ONG, son más de ocuparse en esas cosas. Los estudiantes secundarios, hay muchas escuelas en donde se reúnen material para poder estudiar, y se llevan a escuelas que no tienen mucha... Exactamente. Bueno, un 8 de octubre, en el año 2006, y no estamos hablando del siglo pasado, sino de un grupo de estudiantes de la ciudad de Buenos Aires llega al Chaco llevando todas estas cosas. Al volver, el chofer de un camión que venía alcoholizado los embistió, terminando con la vida de 9 de estos estudiantes y de la profesora que los acompañaba. Fue la tragedia de Santa Fe en donde sucedió.
El Ministerio de Educación y Deporte, a partir del año 2007, incorporó este día para reivindicar el compromiso social de los estudiantes. Una manera de compenetrarse con esto que les pasó a estos estudiantes que iban a hacer una acción solidaria y al final fueron embestidos por un tarado, porque en realidad la gente que maneja, que sale a la ruta alcoholizada y encima maneja un camión, es un irresponsable y es un tarado. Porque también a él le puede pasar algo. El 8 de octubre también se celebra el Día del Trabajador Rural. Hay dos motivos para este día. En 1895 nace quien sería el general Juan Domingo Perón, político, militar, escritor, 3 veces presidente de los argentinos, fundador del peronismo, que todavía está en auge, como se dice, uno de los movimientos más populares de la historia de este país. 3 veces electo por sufragio universal, masculino y femenino, el primero en esta modalidad. Nació en la ciudad de Lobos y falleció en Olivos a los 78 años, el 1 de julio de 1974, por una fibrilación ventricular. Su padre, Mario Tomás Perón. Su madre fue Juana Salvadora Sosa, que tenía 20 años al nacimiento de Juan Domingo. No sabía leer ni escribir, la madre de Perón. El padre, sí, era oficial de justicia y ya tenía un hijo mayor. En su partida figura solamente el nombre paterno, pero figura como hijo natural del declarante. ¿Eso lo sabías? No, esta parte no. Bueno, ¿vieron lo que para lo que sirve informarse cuando vamos a buscar la información al lugar correcto? Yo fui a Lobos. Cuando fui a Lobos, estuve en la casa de Juan Domingo Perón y entre los papeles figura un montón de cosas. Aparte de los dormitorios que él usaba y todas las chicas. Bueno, en su partido entonces figura solamente el nombre paterno y figura él como hijo natural del declarante. Pero en 1898, en la Iglesia Católica, fue bautizado como Juan Domingo Sosa, el nombre de su madre, sin el nombre paterno. El 27 de septiembre de 1901 se casaron sus padres, luego de la muerte del tercero de sus hijos, o sea, luego de que falleciera uno de los hermanos de Juan Domingo. Alberto se llamaba este chiquito que falleció. Por el lado materno, el abuelo de Juan Domingo fue albañil y se llamaba Juan Nemo Sosa. Juan Nemo Sosa Martínez. Y la abuela de Juan Domingo era María de las Mercedes Toledo Gaona de Azul, provincia de Buenos Aires. Tomás Liberato Perón, abuelo paterno, fue médico, diputado provincial por Mitre, profesor de química y de medicina legal. ¿Sabes cuál es la medicina legal? Es la que estudia la morgue, los casos policiales. Esa es la medicina legal. Vocal del Consejo de Higiene Pública y consejero de la Facultad de Ciencias Físico-Naturales
de la uva. Ese fue el abuelo de Perón por el lado del padre. La abuela, Dominga Duteil, era de nacionalidad bergoninán, se llamaba, y era de nacionalidad uruguaya, venía de Paysandú. Sus padres, o sea, los padres de la abuela, eran vascos, franceses, oriundos de Baigorri, y sus suegros fueron un genovés de Cerdeña y una británica, nacida en Londres, apellidada Lucanza. La ciudad de Lobos, en el centro-oeste de la República Argentina, había sido un fortín militar en la línea de frontera entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el territorio de pueblos tehuelches, ranqueles y mapuches. Contaba Juan y su abuela, o sea, Juan Domingo, que su abuela era machasta y que había sido cautiva de los indios en su momento. Entonces él decía que tenía sangre india, pómulos salientes, cabello abundante, y se sentía muy orgulloso porque creía que lo mejor del mundo estaba en los humildes. Esto dijo en 1967 en un reportaje que le hicieron para la revista 7 Días. Soy de los que aprendieron a andar a caballo antes de caminar. Su madre intervenía en las cacerías y en las faenas de las jirafas con la seguridad de las cosas que se dominan. O sea, esa iba a ser las faenas de los animales, en realidad, y las cacerías de los animales con la seguridad de las cosas que se dominan. Era criolla. Veíamos en ella al jefe de la casa, también al médico, consejero y amigo de todos los que tenían una necesidad. Provocaba respeto, pero también cariño. Con 5 años, la familia se embarcó en el vapor Santa Cruz y se fue para Río Gallegos. Pasó a Chubut con unos parientes mampas que tenían propiedades, pasando a Camarones, donde su padre fue designado juez de paz. 2 años después se fueron a la Sierra Cuadrada en su finca La Porteña, cerca de Comodoro Rivadavia, y fundaron el Malín. Lo cierto es que en 1904 Juan y Mario fueron enviados a Buenos Aires para estudiar al cuidado de su abuela paterna. Y los dos medios hermanos del padre eran maestras. Vivieron en San Martín 580, acá, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle San Martín 580, pleno centro. Le decían a él Pocho. Tuvo 3 esposas. Aurelia Gabriela Tizón, que falleció por cáncer uterino. El 22 de octubre de 1945 se casa con Eva Duarte en Junín por un cura, Fray Pedro H.R. Carp, que le dijo: si no se casa por iglesia, no puede ser presidente. Entonces,
Después de haberse casado, en donde funciona hoy el Tribunal de Trabajo de Junín, el 10 de diciembre lo hicieron en la iglesia, donde Juan Domingo contaba 50 años y Eva 26, en la iglesia, en la parroquia de San Francisco, haciendo una comida en una casona cerca del templo. El 26 de julio de 1952, mientras Perón ejercía su segunda presidencia, Evita murió tras luchar contra un cáncer uterino también. Ambos. Después, Perón tuvo una relación después de 2 años, con una joven de 15 años llamada Nelly Rivas, que pertenecía a la Unión de Estudiantes Secundarios, perseguida luego por la justicia y enviada a un asilo para adolescentes, bajo el cargo de estupro. El 15 de noviembre de 1961 se casa en España con María Estela Martínez Cartas, que fue Isabelita, pero no tuvo hijos, pero sí tuvo 9 sobrinos de parte de su hermano Mario con Eugenia Jauregui. Recordemos que Isabelita era argentina y riojana. ¿Isabelita era? Argentina y riojana. Bueno, acá tenemos, te conté la historia completa de Juan Domingo Perón. Espero que los peronistas estén contentos. Espero que todos estemos contentos, porque en realidad la vida de Perón tiene mucho que ver. Él solo decía que tenía que ver con todos los países del mundo. Sí, y también para la clase del trabajador, la cerveza. Pero por eso, o sea, tenía que ver con, cuando yo digo, tenía sangre de todos lados, incluida indígena. Era muy respetable. Bueno, el 10 de octubre de 1971, José y Norma Fontenla, esto creo que lo dije, por la mañana actuaron por última vez en el Teatro Coliseo en El Niño Brujo, coreografía de Jacques Carter, con una función a beneficio, con su partitura favorita, cuya música era Aprendiz de Brujo, de Paul Dukas. Terminaron la función, almorzaron con sus hijos, no lo dije entre paréntesis. Terminaron la función, almorzaron con sus hijos, Alejandra y Sergio. Bambi, su esposa, es María del Carmen Pérez, bailarines, en los carritos de la Costanera. Volvieron a su casa en Moreno 3260, y mientras él se afeitaba, comentó: Flaca, el impacto del avión en el agua es más fuerte que en la tierra, ¿sabías? Así se lo comentó de casualidad. Fue premonitorio. Él a las 19 horas viajaba con el elenco del Colón a dar funciones en Trelew, al Teatro Español, que recién se reabría. El avión también eran a beneficio las funciones, El avión, y él iba porque quien estaba designado bailarín para ir no había podido ir por un problema de salud, y entonces lo llamaron a él. El avión taxi parte de Aeroparque Jorge Newbery con un motor que fallaba. Entonces el piloto decide regresar, pero su voz en la cinta magnetofónica repite, en vez de decir volvemos, repite: nos caemos
al agua. En vez de esto, no cayó al agua, cayó a 45 grados en el Río de la Plata, quedó clavado en el ala, quedó clavada el ala delantera y la cola quedó hacia arriba. La tripulación murió al instante, justamente por el golpe. Premonición, destino, el grupo había sido contratado por Pepsi para hacer funciones en las provincias promocionando la marca. Quien acompañaba al ballet era Gustavo Mayagoli, que se retiró de la dirección del Colón. Al gerente de publicidad, Alejandro Amaral Paz, lo embromaban la gente de Coca-Cola. La bebida que él tomaba, o sea que el director tomaba, hasta que en resistencia, se cansó y tiró la botella. Después reemplazó a Gustavo Mayagoli por el primer bailarín llamado José Neglia, de 42 años. Se estima que el golpe desvaneció a todos los pasajeros y a los pilotos, que quizás murieron ahogados. En homenaje a este accidente, en realidad, el 10 de octubre se celebra el Día Nacional de la Danza. En realidad, más que celebrarse, se recuerda la partida de todos estos bailarines del Teatro Colón. Y vos sabés que hubo un accidente anteriormente a ellos, en el año 1967, creo, también iban a Trelew y hubo también un accidente, no sé si fue de aviación o si fue de ómnibus, en ese momento en donde, claro, no murieron todos, sino que algunos quedaron heridos, pero se supone que fue el segundo accidente. Y vos sabés que este año, para el 10 de octubre, en realidad el 9 de octubre, que fue el jueves pasado, que fue el día que yo tenía la radio, anunciaron que en Trelew, un grupo, lo que pasa es que en el anuncio decía bailarines y después no se identificó que fueran bailarines, pero hubo un accidente sin mortales, o sea, sin gente muerta, solamente con heridos, pero en algunos medios dijeron que también eran bailarines. O sea que aparentemente este día, o sea, para esa fecha está como asignado, aparentemente. Bailarines o cantantes, ¿no? No sé, o sea, yo no. Bueno, también tenemos, ya que nombraste cantantes, y yo sé que a vos te gusta, vos estás por hablar de algo, porque me parece que es un poquito tarde, no quiero cortarte. Yo sé sobre los pintores animalistas. Bueno, pero si no... No, habla sobre eso, yo voy a buscar, porque yo sé que hay alguien que nace en este día, o sea, en esta semana, y que a vos te gusta, ya que nombraste cantantes, vamos a hablar de cantantes. Bueno, aparte voy a hacer sobre las otras cosas que celebran, pero bueno. Bueno, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión, mi nombre es Rufina, como ustedes saben, voy a hablar sobre... Bueno, igualmente. Bueno, no sé, yo leí, me pareció que no me escuchaba, ¿viste? Sí. Bueno, el arte animal, ¿no? Sobre los pintores animalistas, ¿sí? En Argentina hay buenos pintores sobre este rubro. Es el arte que se utiliza animales como motivo visual. ¿Sí? ¿Cómo motivo visual? Claro, motivo visual, motivo para verse.
¿sí? ¿Para estar cuándo? Puede incluir en este tipo de arte las artes visuales, la fotografía, la música, la videografía y la escultura, ¿no? El simbolismo animal, las bellas artes y las antigüedades es una práctica arraigada que perduró siglos en la antigüedad y hasta el siglo XXI. Es una visión de creencias, valores y normas sociales humanas. Los animales representaban como símbolos la fertilidad, la pureza y la sabiduría. En China hay 5 formas de animales o estilos: el tigre, la grulla, el leopardo, la serpiente y el dragón. Y también estos estilos se usaban mucho para las artes marciales, prácticas con el puño, ¿sí? Y a esto también se le incorporan otros animales como el caballo, el mono, el caimán, el gallo, el avestruz, el oso, el águila y el chacal, ¿sí? En este caso representa estados de ánimo y para la persona. Por ejemplo, el oso y el águila representaban estabilidad. También el águila era cautivadora. La avestruz significaba embestida. La serpiente es deslizándose. El tragar significaba rozando. El dragón contrayéndose y expandiéndose. El tigre, el coraje. El mono, agilidad. El caballo, la velocidad. El caimán, llameando. Y el gallo, combativo. También se le agregaron a estos animales que estudiaron los chinos o gente oriental, la técnica del golpeo, los pasos y las patadas que se usaban para la lucha, ¿sí? Para eso el zoomorfismo es el arte que imagina, también con los animales, ¿no? El zoomorfismo es el arte que imagina a los humanos como animales, como se acordarán que después se usó para muchas películas o series, ¿no es cierto? También está como Planeta de los Simios. Los pintores animalistas, por hablar un poco de Argentina, tenemos a Cáceres, un pintor de aves de la provincia de Santa Fe, un discípulo de él, como yo sé que era un maestro, era muy bueno, un discípulo de él, Oscar Campos, que era de la provincia de Neuquén, nacido en 1964, hizo cuadros de fauna en una forma hiperrealista, es decir, bien detallado, bien vivo se lo veía, como si lo estuviéramos viendo al animal acá. Después otra artista de animales salvajes, también que fue del siglo XIX, es Julia Wernicke. Otra artista que tomó el tema de animales era Valentina Cucciani, ¿no? Que también pintaba pintura de fauna, mascotas, en este caso de baba, y silvestres. También Julia Wernicke, era que se dice que la primera pintora animalista, ¿no? Pintaba animales salvajes con al óleo y en el siglo XIX. Otro pintor inglés, Louis Wyman, era que el pintor se dedicaba solamente a los gatos, ¿sí? Pintaba una sociedad y un mundo de los felinos. Entre ellos voy a nombrar algunas obras de pintores que pintaron con motivos de pintores o escritores, ¿no? Con motivos de los animales. El gato y los peces de colores de Henri Matisse, pintor francés, que era fauista.
Loba capitolina es una escultura etrusca del siglo XIV, es un símbolo romano, lo habrán visto la gente que viajó a Europa, en Roma, que es la loba que estaban a matar a pequeños niños. En este caso, los niños se le agregaron en el Renacimiento italiano. ¿Sí? También los caballos del ejército es una obra de terracota del siglo 210 a.C. del emperador chino Hui Huang. Otro, colibrí o mono, que son los animales hechos sobre la base de la tierra, que es una línea gigante que se ven en Perú, en Nazca. ¿No sé si fíjate vos? ¿No? Bueno. Muchos dicen que estos animales son bien proporcionados en forma gigante, que están hechos como caminas en tierra, sobre líneas. Dicen que muchos que lo hicieron extraterrestres. Así que hay versiones sobre eso. ¿Cómo que lo hicieron? Extraterrestres, pero no se entiende cómo el tamaño podían haber hecho el ser humano y aparte mantener proporciones. Vos ves, eso se ve en avión, ¿no? Sí. Vos vas por el avión y ves la forma de los animales, sí. También está la araña, también otro. Que se ve como bajo relieve sobre la tierra. Como camino, pero se ven de arriba animales. Okay. ¿Sí? Muy bueno. Es un tema turístico ahí en Perú, ¿sí? Habría que averiguar la cultura que... La verdad es como arte precolombino, claro, en ese tiempo. ¿Sí? Porque lo mejor los artistas precolombinos se tienen. Claro, sí, tiene mucha dificultad también base de los animales. No te olvides que, o sea... En México no estamos, también, claro, que se estaba o sea, no te olvides que no estar en la Argentina, o sea, cada uno... Hay muchos animales simbólicos, como los gatos, ¿no? También el gran Picasso... se atribuye la paloma de él sobre la paloma de la paz, ¿sí? También el Cordero, es una iconografía de Cristo, que es una pintura barroca española pintada por Zurbarán en 1640. También hubo un toro pintado de raza Hereford, que ahora los toros vienen bien perseguidos, sí, bien. De James Ward del siglo XIX. Las técnicas animalistas que son Ward, no. Pero James se llama, no James. Bueno, está bien. ¿James? ¿Cuánto? Ward. Claro, nadie va a conocer a James Ward. Bueno, por lo menos para que la gente sepa de qué estás hablando. Bueno, lo que pasa es que en inglés a veces no importa. No, pero vos como tenés que conocer los nombres. Bueno, hay nombres que no se leen. No, está bien, pero en general hay gente que lee lo que está como escrito, pero la mayoría... O sea, yo escuché a un profesor, a ver, Nietzsche, por ejemplo, no se escribe Nietzsche, pero lo escuché nombrar 20.000 veces como Nietzsche. Bueno, parece que es un filósofo más conocido, más nombrado, ¿no? Bien, pero... Bueno, la técnica más usada para pintar animales es el óleo y el acrílico, ¿no? Los cuales se aplican sobre lienzos preparados, con el uso de distintos tipos de pinceles para crear texturas variadas en el pelaje y para la aplicación de capas de pintura, para construir profundidades o detallar el trabajo de perspectiva para el uso de las formas geométricas o para hacer los bocetos iniciales. Los pinceles que se usan para estas técnicas son los planos, los redondos, los de abanico, del lenguaje de gato también, lengua de gato, se llaman otros, también
para que se usa este último pincel para los pelajes de los animalitos. Se trabaja la zona más oscura hasta la más clara, los pelajes, aplicándolos con capas, una capa encima de la otra, para identificar los colores y construir el volumen. El impacto se puede aplicar la pintura en capas gruesas para crear una textura tridimensional visible en la obra. El boceto inicial se realiza en lápiz utilizando formas geométricas simples como tipo de círculos y líneas. Para su anatomía y sus proporciones del animal, se usa la técnica también esta que establece la línea. En las veladuras se aplican una capa fina y transparente de color sobre una capa anterior para modificar el tono con tipos de detalles y finales que se usa con pinceles finos para pelos individuales. Es decir, lo último que se hace son los pelos individuales, que son muy detallistas para la cara y para la cola. Bueno, hay más cantidad de obras, más pintores animalistas, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Así porque ya vio los bombones, entonces va a comer los bombones de Bombonele. Aparte, a veces se porta bien Patricia y me trae bombones, así que claro, bombonera, que siempre se acuerda de nosotros, y un saludo para ellos. Gracias, Patricia. Bombonele lo encontramos en Corrientes 1479, como ya sabemos, entre Paraná y Uruguay. Siempre que pasás por ahí, Antonio, cuando lo saludas, algún pedacito de chocolate te va a regalar. Es como el cocinero que está haciendo el chocolate en rama en la vidriera, a la vista de todos, después del mediodía, por supuesto, todas las tardes, en la calle Corrientes 1479. Bueno, yo les quería hacer llegar una disculpa, en realidad, a Laura, ahora les voy a decir el apellido, Laura Omenín, creo que se llama, de apellido, que es la autora, en realidad es la autora de una obra, en realidad de dos obras, Un jueves largo y verde, que se dio en el marco de Teatro por la Justicia en el Padrón Teatro hace poco, y de la obra que están dando en el complejo Icata, en la calle Humahuaca 4027, gracias señor, en la calle 4027, los sábados a las 20 horas, y que se llama Hay que estar bueno porque Dios mira, con la dirección de Pato Astor. Yo le dije la semana pasada que me iba a comunicar por teléfono con ella el jueves o el martes, no recuerdo bien, me olvidé, se me pasó por completo el primer día, y el segundo día intenté comunicarme y no me atendían, no logré que me atendieran, así que le mando un saludo a Laura, también le mando un saludo a Patricio Azor, el director de la obra. Vayan, es una obra muy linda, los sábados a las 20 horas, hay que estar bueno porque Dios mira, y además es para tener en cuenta por qué hay que ser bueno. Y los domingos, a partir del domingo que pasó, en el paraje Artejón, en la calle Palestina, la que estábamos hablando de Palestina, 919, que es Palestina y Guardia Vieja, si no me equivoco, pueden, entre Guardia Vieja y Estado de Israel, donde Estado de Israel se une a Palestina,
sin guerra, como estábamos diciendo antes. Bueno, a una cuadra de aquí podemos ver Conjuro de Almas, una obra muy linda de Mavi González, o sea, la puesta en escena de Mavi González. La idea es de Alejandro Casa, ¿cómo se llama? Ahora me voy a acordar el apellido. Es de un escritor muy conocido de hace muchos años. Me sale Casanova y no es Casanova, porque no es Casanova, así que no se los voy a repetir. Pero bueno, un saludo a Mavi por un lado, a toda la gente que trabaja en Conjuro de Almas. Vayan a verla. En general están trabajando desde la semana pasada hasta la llena, pero bueno, si me llaman por teléfono y me dicen quiero ir a verla, a Alejandro Casona, ahí está, Alejandro Casona, un escritor de hace muchos años, y Mavi armó esta obra Conjuro de Almas basándose justamente en una de las obras de Alejandro Casona. Bueno, ahora no sé quién me escribió, les pido disculpas, pero bueno, voy a seguir hablando un poquito más de las cosas que se celebran, porque si no se nos va a ir el tiempo. Y les voy a contar que el 10 de octubre también es el Día Mundial de la Salud Mental. Persigue recordar la salud de cada uno de los individuos en la sólida base para la construcción de las vidas para que sean satisfactorias. Así hay un vínculo estrecho entre la salud física y la salud mental, pilares fundamentales para el bienestar. El Día Mundial de la Salud Mental es el 10 de octubre y busca concientizar la atención en la identificación, tratamiento, prevención de algún trastorno emocional o de conducta de niños, de jóvenes y de adultos. Este año se va a centrar en la prevención del suicidio, que están sucediendo en muchas ciudades del mundo. Otra cosa, el bastón blanco tiene 3 características distintivas: protección e información. Es una vara ligera y alargada, suele tener una empuñadura de goma, y en la parte inferior una puntilla metálica rodante. Hay modelos plegables, hay algunos que tienen GPS en la actualidad. Existen desde 1921, en que Jane Brick, un británico no vidente, pintó su bastón de color blanco para diferenciarlo de uno de apoyo simple. O sea, se le ocurrió, dijo, a ver cómo hago para que la gente distinga que soy no vidente, y entonces se le ocurrió pintarlo de color blanco. En 1930, una parisina, Madame de Germont, viendo cruzar la calle unos niños de una escuela de ciegos, escribió una carta a un periódico instando a que usaran bastones blancos similares a los de la policía de tráfico francesa. Y después organizó una ceremonia para que el presidente francés ofreciera un bastón blanco a un veterano de guerra que se quedó ciego y a un civil que también estaba ciego. En Norteamérica, en 1930, Bonham se conmovió
como la parisina, viendo un ciego que no podía escapar de los autos que lo rodearon porque estaba en una rotonda. Entonces, instó al Club de Leones el financiamiento para ayudar a Helen Keller en su tarea con los ciegos. Helen Keller, si alguno no la conoce, fue sorda por un problema, en realidad por una caída de chiquita, y no solamente una caída, sino que después la agarró, ¿cómo se llama esa enfermedad de los chicos? Que la tienen más que nada los chicos, pero ¿me podés ayudar con...? No, es una enfermedad infantil, ahora tiene vacuna, pero no es la varicela, tampoco es la rubiola, el sarampión, ahí está. Tuvo una enfermedad, o sea, le agarró un sarampión, en realidad tuvo una fiebre muy fuerte, y a raíz de esta fiebre que el médico no supo, el médico que la atendía les dijo que pusieran paños fríos en la cabeza, bueno, las cosas que decimos cuando tenemos fiebre, un chiquito con fiebre. Pero la fiebre no bajaba, y seguía. Bueno, después de unos días le empezaron a dar medicina, la llevó a otro lado a la madre, otro médico le dijo que era sarampión, la empezaron a medicar y la fiebre le bajó, pero le quedó una ceguera. Entonces, por un lado, tuvo un problema de sordera porque se cayó, se golpeó y aparentemente el nervio auditivo se estropeó. Por otro lado, a raíz del sarampión, le apareció una ceguera. Entonces, Helen Keller se ocupó a partir de ahí. Bueno, la historia de Helen Keller es muy larga, si querés otro día la contamos, creo que muchas veces la escuchaste por mí, pero bueno, ella siguió siendo una política en temas de salud, no política, sino que empezó a prestar ayuda a gente que no podía oír y gente que no podía ver. Pero atravesó el mundo con todo esto, ¿eh? O sea, por eso dijo política, porque en realidad ganó premios, viajó a distintos países, estuvo entre la gente que pedía el voto femenino en su momento, o sea, y hay un día, el día de Helen Keller, que es el día de nacimiento de esta persona. Pero bueno, gracias a ella, entonces, y a toda esta gente que hablé recién, el bastón blanco es distintivo para aquellos no videntes y se celebra en esta fecha. Y después los anteojos negros, ¿no? Pero los anteojos negros, en realidad los anteojos negros son, ¿sabes para qué lo usan? Para que la gente no vea el problema que tienen, nada más. Por eso lo necesito. Es un medio distintivo, los anteojos negros. Es decir, que también es un poco para distinguirlo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el bastón blanco es muy simbólico, ¿no? Sobre los ciegos, Sábato, Borges escribieron, ¿no? Yo mismo hice un cuadro que tengo un proyecto hecho sobre los ciegos, que en algún momento lo voy a pintar y lo voy a poner, pero el ayuda al ciego siempre está siempre presente en nosotros. Inclusive los argentinos somos muy solidarios con eso, ¿no? También hay ciegos que son grandes cantantes, como Stevie Wonder, ¿no? Hay otro cantor de jazz que
poco, que o Ray Charles, que también tuvo problemas de ceguera, pero fue otro gran cantante, que con la ceguera que les tocó, una voz muy sentimental, muy expresiva. Esta gente canta con el corazón. Escuchen a estas personas que nombré, cómprense sus temas, las grabaciones que tengan, y van a ver qué expresiva, qué pasión que tienen para cantar. Que bueno, espero que un saludo de parte nuestra a todos los civiles del país. Bueno, eso Cristina lo hizo por decreto 1584 del año 2010, publicado el 3 de noviembre del año 2010 y firmado por Cristina Fernández de Kirchner. El Día de la Raza pasa a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural, recordando que el 12 de octubre de 1492, europeos, guiados por Cristóbal Colón, llegaron por primera vez al continente americano. En 1917, el presidente Hipólito Yrigoyen recuerda esta fecha como Día de la Raza. En el año 2007, el INADI propone el cambio de nombre, diciendo que la humanidad no se divide en razas, ya que favorece reivindicaciones racistas. Entonces se deja de lado la conquista de América para centrarse en el diálogo intercultural y la reflexión histórica. ¿Cómo llegaron? Es conocido a bordo de 3 naves, la Santa María, la Niña y la Pinta. Muy bien. Todo lo demás, toda la historia la conocemos, en realidad, pero bueno, sepamos que el domingo pasado fue el Día de la Diversidad Cultural, porque hacemos una unión hicimos en esta fecha una unión entre los europeos que vinieron a América y todos los indígenas con sus nombres que estaban viviendo aquí en este momento. Yo siempre que hago fuerza, mi voz parece que está terrible. No seca, pero no sé por qué. De tanto hablar, no sé, así. De tanto hablar, no, a lo mejor se me seca de gritar. Pero por ahí se me seca de gritar. Bueno, hay algo que no me quiero olvidar de decirles, y es que para belleza, cosmética, cuidado personal, masaje, si tenés problemas, tanto en las piernas, como en la espalda, en la cintura, en distintas partes de tu cuerpo, te podés comunicar con el 115 99 72 542. A ver, si alguno lo identifica de otra manera, lo repito. 11 59 97 25 42. El nombre es Claudio Fernández. Está por la zona de Venezuela y Jujuy. Tiene una especie de consultorio, que no es un consultorio, sino que es un lugar muy agradable, con música de Vangelis y de distintos, de todo este estilo de música.
Y va a tener promociones todo el Día de la Madre que se acerca. Este domingo, que festejamos el Día de la Madre, así que aquellas personas que quieran hacer un regalo diferente, ya hablamos de los bombones, que también pueden ir a comprarlo a Bombonela, con racimo de flores de chocolate, claro, con plantas de chocolate, si quieren ir con placas que dicen cosas en chocolate, o también pueden ofrecer algo nuevo, diferente, que es una sesión de masajes para aquellas personas que tienen dolores o simplemente se quieren sentir mejor. Bueno, Claudio Fernández está en la zona de Venezuela y Jujuy, para aquellos que entre Venezuela y Jujuy, en la calle Catamarca. Ahí está, no me salía el nombre de la calle. En realidad es Jujuy y Catamarca. Si nos acordamos de las provincias... Por Venezuela. No, es por Catamarca. Por eso yo hablé entre Jujuy y Venezuela en Catamarca. Entre Jujuy y Venezuela. ¿Me entendiste? Catamarca. No, Jujuy y Catamarca. Tenés razón. Se corta, sí, es cierto. Pues lo que pasa es que está bien. En realidad es por Catamarca. Sería Catamarca y Venezuela. En todo caso. Claro, bueno, no se tolerará. Está, listo. Vos lo sabés mejor, más el colectivo siempre, ¿no? Pero ahí, claro, porque Rivadavia y Venezuela son paralelas. Sí. Y Catamarca aparece en realidad, sí, tenés razón, Catamarca y Venezuela. Bueno, y yo te prometí que te iba... Hay otra cosa que quería decir, pero no sé si... este 11 de octubre, no, es que no quiero que se me pase la hora tampoco, pero yo te dije que había una cantante que se llamaba Miriam Alejandra Bianchi, Gilda para los conocidos, nació en Buenos Aires un 11 de octubre de 1961, cantante, compositora de cumbia, estudió para ser maestra, jardinera y el profesorado de educación física, pero en 1977 el padre falleció, ella tenía 16 años y se hizo cargo de alguna manera del sostenimiento de la familia, se casó, tuvo 2 hijos, Mariel y Fabricio Cadmin, respondió a un aviso en un periódico en donde pedían vocalistas para un grupo musical y entonces su voz y su carisma le ganaron un lugar en una banda tropical y tomó el nombre de la Femme Fatale que encarnó en un momento dado Rita Hayworth. Logró aclamación y cariño del público, logró ser disco de oro y de platino y doble platino luego de su muerte prematura al salir por un espectáculo en la provincia de Entre Ríos. Un camión embiste el autobús, en realidad no era un autobús en donde viajaba, sino era en realidad era una 4x4, si no me equivoco, un micro, en el que viajaba. En el que viajaba perdiendo la vida junto a su hija, su madre, que nunca quiso que fuera cantante, pero no importa, 3 de los músicos y el chofer. Muchos fanáticos le atribuyen la condición de santa. Creen que realizó milagros que se... exactamente.
que se cuentan entre ellos. Hay un santuario donde ocurrió el accidente en el que aún está el autobús en que viajaba. ¿Vos decís que era un qué? Autobús, micro. Un micro, bueno. El autobús en que viajaba, claro, un micro como de los de escuela. Claro, es como un esqueleto, ¿no? Ok. En 2011, el grupo Planeta sacó su única biografía autorizada, Gilda, la abanderada de la bailanta, que escribió Alejandro Margulis, y que pueden encontrar en la librería Edipo, en Corrientes 1664. En el año 2015, en el 20 aniversario de su partida, se estrena la película Gilda, No me arrepiento de este amor, con Natalia Oreiro y algunos de los músicos, como Jordán Otero, representó a su padre, Raúl La Rosa, músico peruano, contratado en reemplazo de Gino Asmat Galindo, que pasó al grupo Caricia, como Gustavo Babini. Reemplazó a Marcela Inamorato, a quien robaron los documentos. Bueno, creo que les conté bastante de la historia, ¿no? Bueno. Y ahora, hace una semana atrás, hicieron una especie de documental llamado La Santa Gilda, que la dieron en el Cine Gumont, en la calle Rivadavia y Montevideo. Aquellos que quieran pueden pasar por el cine y pedir a ver si se puede volver a repetir esta película. Yo lo pedí en realidad y me enteré a través de este pedido que una de las personas que yo conocía del Gumont no está trabajando más. Ahí le mando un saludo muy grande a Matías, a Mati, con quien hablé durante varios meses, que no sé por qué motivo, y él no me respondió por qué no trabaja más en el Inca, en el Inca, en realidad la sede del Inca es el Gumont, que es donde se dan todas las películas nacionales. No sé por qué motivo ya no está trabajando en este lugar. Pero bueno, a lo mejor nos vamos a enterar de por qué motivo no está más allí y se los comentaré el jueves próximo en Compartiendo Miscelánea o el martes próximo cuando estemos aquí. Bueno, les hablé de las obras de teatro. Si yo no me equivoco, todavía siguen dando Alicia en el cielo de diamantes en el Teatro del Border, que lo habían pasado a los días sábados. Averigüen si todavía lo están dando o no lo están. Alex Margulis le mando un saludo grande. Él también tiene que ver con esta película, La Santa Gilda. Él estuvo también mencionado ahí y habló sobre su libro, por supuesto. Vayan a ver, tengo muchas cosas más que quedaron, pero no vamos a poder seguir hablándolas, por lo menos acá y ahora, porque ya terminamos el tiempo. Vayan a ver Regina, la historia, en realidad habla sobre Regina Pacini en el Teatro del Tinglado, en la calle Mario Bravo 948, los domingos a las 20 horas, una obra hecha con Rita Terranova, que interpreta a Regina Pacini, la mujer de Marcelo Torcuato de Alvear, cuando él era presidente. Eso por un lado. Vayan a visitar el castillo de Sandro, en la calle Pavón y la continuación de Bulnes, que es Castro Barros.
Pavón. La continuación de Bulnes, ¿cuál es? ¿Castrobarros? Sí. Bueno, Pavón y Castrobarros, ahí van a encontrar el Castillo de Sandro. Le mando un abrazo a Gastón. Boedo, ahí está, Pavón y Boedo. Entre Boedo y Castrobarros, entonces está. Véanlo, Gastón está haciendo una obra en el teatro, espérense un poquito, acá, se llama Dios se lo pague, en la Universidad Popular de Belgrano. Es una obra de Horacio Camargo. Si los sueños no van delante de uno, uno se queda atrás para siempre. Una obra muy linda que está los viernes a las 20 horas, no sé si es 20 y 30, en la Universidad de Belgrano, que está en Céspedes al 3900. Lo que me dijeron que te vas hasta Chacarita, creo, y ahí nomás es. El grupo teatral es Pimienta, y la dirección exacta del Castillo de Sandro es Pavón 3943 en el barrio de Boedo. Bueno, ya está. Nos vamos porque si no nos echan del aire. Gracias por escucharnos. Bueno, un saludo para Guillermo May, que se inventa su libro de todo. ¿De todo un poco? Sí. Le mando un saludo, que está muy bien. ¿Está a la venta? No. Está en distintas librerías. Así que bueno. ¿En qué librerías está? No tengo la dirección, pero lo pueden pedir en distintas librerías importantes. Ok, ¿cómo se llama? Se llama De todo un poco. De todo un poco. También pueden ir a buscar. También pueden ir a buscar Acá falta plata de editorial en danza, que supongo que en el centro de la producción lo pueden encontrar. Y mientras sea capaz de la música, en realidad Acá falta plata es de Raúl Cristian Aguirre. Está viviendo en España, actualmente está en Capital, justamente y mientras sea capaz de la música, también de el mojado tiene ganas de secarse, ambos en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes. Gracias, Chisita, por estar ahí y por aguantar, y nos vemos el jueves próximo en Compartiendo Misceláneas, el martes en el Arisei para las 19. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo, y no esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos. Tu conexión con el mundo en un solo lugar.